¿Te ha pasado que alguien se alejó de tu vida sin explicación? Una persona que era cercana, tal vez muy importante para ti, de pronto comenzó a actuar diferente, se enfrió, cambió su actitud y sin entender cómo, esa relación simplemente se rompió. Y tú te preguntaste 1000 veces, ¿qué hice mal? ¿Por qué me pagaron así? ¿Por qué si esa amistad era tan fuerte terminó así? Tal vez sigues cargando con esas preguntas, tal vez aún te duele. Tal vez en secreto todavía lloras por lo que no entendiste. Y si te dijera que no fue un error, que no fue una casualidad, y mucho menos un castigo, sino que fue Dios actuando en secreto para protegerte de algo que tus ojos no podían ver. Si te dijera que esa separación, por más dolorosa que haya sido, fue una intervención divina, que fue el propio Dios quien te quitó del camino a una persona que iba a desviarte del propósito, que iba a contaminar tu fe, o que incluso podría haberte destruido espiritualmente, lo que estás a punto de escuchar puede abrirte los ojos de una manera tan profunda que empezarás a ver con gratitud lo que antes veías con dolor. Hoy, el Espíritu Santo quiere mostrarte cómo Dios, en su amor y su sabiduría, muchas veces rompe conexiones humanas para salvar tu alma. Porque Dios no solo responde oraciones que pedimos con palabras, a veces Él responde oraciones que salieron en lágrimas, en esos momentos donde solo dijiste, Señor, líbrame de todo lo que me hace mal, sin siquiera saber de dónde venía el verdadero peligro. Este video no es una coincidencia. Dios te trajo aquí para explicarte lo que tu corazón aún no entendía. En los próximos minutos vas a descubrir cómo actúa el cielo cuando el enemigo intenta usar relaciones para detener tu avance espiritual. Vas a entender por qué algunas personas no podían seguir contigo, aunque tú las querías cerca. Y sobre todo, vas a aprender a discernir cuándo un distanciamiento es, en realidad, un acto de misericordia divina. Este estudio es para ti, que has sufrido pérdidas relacionales inexplicables. Para ti, que has sido traicionado, abandonado o herido por personas que alguna vez dijiste que nunca te fallarían. Es para ti, que aún te preguntas si fue tu culpa, cuando en realidad fue Dios quien te estaba cuidando en silencio. Y si te quedas hasta el final, vas a encontrar respuestas que traerán paz a tu corazón y discernimiento a tu alma. La penúltima enseñanza puede revelar la raíz espiritual de un bloqueo que ha estado frenando tu vida y mostrarte cómo liberarte de esa influencia de una vez por todas. Antes de comenzar este estudio, te invito a escribir en los comentarios la frase, Dios, gracias por alejarme de lo que me hace daño. Este acto tiene poder. Al escribirlo, estás reconociendo que confías en el cuidado de Dios, incluso cuando no entiendes sus caminos. Además, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan abrir los ojos espiritualmente. También te pido que des like a este video. No es por vanidad. Es porque así el algoritmo de YouTube mostrará esta palabra a más creyentes que están atrapados en relaciones que Dios quiere cortar. Tú puedes ser un canal para que alguien más sea libre. Y si ya comentaste y diste like, te felicito. Estás participando activamente de algo más grande que tú mismo. Estás colaborando con la obra de Dios en este canal, que es un espacio de refugio y consuelo para quienes no tienen una iglesia cerca o se sienten solos en su caminar espiritual. Este canal ha sido una iglesia para muchos. Y si tú estás aquí, no es por azar. Es porque el cielo ha oído tus preguntas y hoy vas a recibir respuestas. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Esto no es solo un clic, es una decisión espiritual. Es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando tu voz. Y como en cada estudio, te pido que comentes también, paz en Cristo. Esa pequeña frase es una llave.
Es una forma de declarar que tu corazón está listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene reservado hoy para ti. Ahora sí, silencia tu entorno, abre tu alma, prepara tu Biblia y presta atención a cada palabra, porque estás a punto de entender por qué Dios te alejó de ciertas personas y cómo eso fue una señal de amor y no de abandono. Este es el comienzo de una nueva claridad espiritual. La separación entre Abraham y Lot. Cuando Dios te libera del estorbo oculto, hay momentos en la vida en los que la separación no es una pérdida, es una liberación. A veces creemos que ciertas personas son parte de nuestro destino solo porque han sido parte de nuestro pasado, pero eso no siempre es así. Dios, en su sabiduría, corta algunas relaciones no por crueldad, sino por protección. Y uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de cómo Dios aleja a personas con el fin de liberar y bendecir, lo encontramos en la historia de Abraham y Lot. Abraham era un hombre escogido por Dios, un hombre que había recibido una promesa directa del cielo. Su descendencia sería grande, incontable, bendecida, y a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham no partió solo en su viaje de obediencia. Llevó consigo a su sobrino Lot, un joven que lo había acompañado desde la tierra de Ur. Durante un tiempo, todo parecía estar bien. Ambos prosperaban, sus ganados crecían, sus siervos aumentaban y la bendición fluía, pero algo comenzó a suceder. Las tierras que compartían ya no podían sostener a ambos, y los pastores de Lot comenzaron a pelear con los pastores de Abraham. La armonía se rompió, la tensión apareció, y sin que Abraham lo buscara, el conflicto entró por la puerta de una relación que parecía inofensiva. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez tuviste a alguien cerca que al principio parecía una bendición, pero con el tiempo se convirtió en una carga emocional o espiritual? Una persona que parecía ayudarte, pero en realidad estaba estorbando tu crecimiento interior. Eso fue Lot para Abraham. Y entonces Abraham tomó una decisión sabia: no permitir que el conflicto humano interrumpiera su camino con Dios. En Génesis 13, 8, 9, él le dice a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. No fue un acto de odio, fue un acto de madurez espiritual. Abraham entendió que no toda compañía es bendición, y que a veces, para conservar la paz y seguir caminando con Dios, hay que soltar incluso a quienes amamos. Lot eligió irse a las tierras de Sodoma, movido por la apariencia de prosperidad. Lo que parecía fértil era, en realidad, un territorio corrupto, y aunque al principio pareció que Lot salió ganando, con el tiempo todo se perdió. Mientras tanto, Abraham quedó solo. Pero fue en ese momento de aparente pérdida cuando Dios le habló nuevamente. En Génesis 13, 14, 15 dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Ves lo que pasó? Dios guardó su próxima palabra hasta que Lot se fue. Fue solo después de la separación cuando Dios desató la siguiente etapa del propósito. Lot, aunque era familia, no era parte del destino de Abraham. Y mientras estuvo cerca, Dios no reveló todo lo que tenía preparado. Esto nos deja una enseñanza poderosa. Hay bendiciones que no llegarán mientras estés atado a personas que Dios ya quiso sacar de tu camino. Hay conexiones que nublan tu visión espiritual. Hay personas cuya presencia retrasa tu avance. Hay vínculos que parecen necesarios, pero que están impidiendo que escuches lo que Dios quiere decirte. Por eso, si alguna vez alguien se alejó sin motivo aparente, si una relación se rompió justo cuando tú más querías conservarla, si
Una amistad se desvaneció aunque tú diste todo para mantenerla. No corras detrás. Tal vez fue Dios quien cerró la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta relacional, no es por rechazo, es por redirección. Tal vez no puedas entenderlo ahora, tal vez aún duele, pero como con Abraham, puede que solo después de esa separación, Dios te muestre lo que realmente ha preparado para ti. Hoy quiero hablarte directamente al corazón. No tengas miedo de soltar lo que Dios ya cortó. No sigas atando tu alma a personas que fueron parte de un ciclo, pero no de tu destino. No confundas lealtad con desobediencia espiritual. Porque si Dios ya está indicando que alguien no debe seguir contigo, es porque hay algo mayor que quiere darte y esa bendición no puede florecer hasta que el terreno esté limpio. Escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para soltar lo que no viene de ti. Hazlo con fe. Esta declaración te posiciona espiritualmente para recibir discernimiento, paz y una nueva revelación de Dios. Y ahora abre tu corazón aún más, porque lo que descubrirás en el siguiente bloque revelará cómo Dios usa incluso traiciones para proteger tu propósito eterno. La traición de Judas. Cuando Dios permite el engaño para cumplir su propósito, una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar un hijo de Dios es ser traicionado por alguien cercano. Esa herida que no se ve, pero que sangra en silencio. Ese puñal que no viene del enemigo, sino de quien comía contigo, oraba contigo, caminaba contigo. Y si tú has vivido una traición así, hoy quiero que sepas algo que puede transformar tu visión espiritual por completo. Dios, muchas veces, no solo permite estas traiciones, sino que las usa como herramientas para llevarte directamente al cumplimiento de tu propósito. La Biblia nos presenta uno de los casos más impactantes de este tipo de traición. Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús. Judas no era un desconocido, no era un fariseo, no era un enemigo público, era parte del círculo íntimo. Jesús oró con él, compartió el pan con él, confió en él lo suficiente como para darle la bolsa del dinero. Durante años caminó a su lado, y sin embargo, fue él quien lo traicionó. Imagina lo que significó ese momento para Jesús como hombre. No fue una simple traición, fue la puñalada de alguien que conocía su corazón. Y lo más impactante es que Jesús sabía quién era Judas desde el principio. En Juan 6, 70, 71, Jesús dijo: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Jesús lo sabía, pero no lo expulsó. No lo rechazó, no, lo denunció. ¿Por qué? Porque entendía que el plan de Dios incluía incluso la traición. Y esto es lo que muchas veces no entendemos. Dios permite que ciertas personas se queden por un tiempo en tu vida, no porque Él apruebe su corazón, sino porque su presencia momentánea será usada para empujarte hacia lo que fuiste llamado a cumplir. Judas fue el instrumento que activó la crucifixión, y la cruz fue el camino a la resurrección. Sin Judas no habría arresto, sin arresto no habría cruz, sin cruz no habría redención, y aunque el acto de Judas fue perverso, Dios lo usó como una pieza del rompecabezas eterno. Ahora, ¿cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas profundamente, alguien que parecía caminar contigo en la fe, pero que en el momento más vulnerable te soltó la mano. Alguien que conocía tus sueños, tus luchas, tus oraciones, y aún así te falló. Y te preguntaste: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no me protegió de esa herida? La respuesta es profunda y muchas veces difícil de aceptar, pero poderosa, porque Dios estaba usando incluso esa traición para moverte de lugar, para posicionarte espiritualmente, para desconectarte de una influencia que podía destruirte si se quedaba más tiempo. No todos los que caminan contigo están destinados
a cruzar contigo la meta. Y no todo el que dice, Señor, Señor, tiene un corazón rendido a Él. Jesús amó a Judas, pero no le permitió impedir el propósito. Por eso, si alguien te traicionó, no permitas que esa herida defina tu destino. No vivas atado a la amargura, al rencor, al por qué me hizo esto. Porque si miras con ojos espirituales, vas a darte cuenta de que esa traición abrió caminos, rompió ciclos y liberó tu alma de una presencia que no debía seguir contigo. ¿Duele? Sí. ¿Confunde? Sí. ¿Rompe el corazón? Sí. Pero también purifica, despierta, sacude y te posiciona. Después de la traición, Jesús no volvió a ver a Judas, porque cuando un Judas cumple su función, Dios lo aparta. Y tú no necesitas luchar para que vuelva, necesitas avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Si hoy estás sanando de una traición, quiero que repitas esta frase con fe. Lo que me rompió, Dios lo usará para levantarme. Coméntalo abajo, escríbelo como una profecía sobre tu vida, porque tu traición no fue tu final. Fue el punto de partida para un nuevo nivel de propósito, y en el próximo bloque descubrirás cómo incluso las decisiones que otros toman contra ti pueden ser parte de la estrategia divina para protegerte de un mal mayor. La caída de Amnón. Cuando Dios permite la caída de quien tenía acceso a ti, hay personas que entran a nuestra vida no por voluntad de Dios, sino por permisividad humana. Personas que se acercan con buenas palabras, con aparente cariño, con una conexión emocional, pero que llevan dentro intenciones que no nacen de la luz, sino de las tinieblas. Y cuando no discernimos a tiempo, esas personas pueden tener acceso a áreas sagradas de nuestra vida, contaminar nuestro interior y hacernos daño sin haberlo visto venir. La Biblia nos habla de un caso trágico que muchos prefieren evitar, pero que es necesario entender para ver cómo Dios también actúa juzgando relaciones destructivas. La historia de Amnón y Tamar. Amnón era hijo del rey David, Tamar, su media hermana. Ambos crecieron en el mismo entorno, bajo el mismo techo. Lo que debería haber sido una relación familiar sana y protegida, se convirtió en el escenario de una de las heridas más profundas registradas en la Escritura. En 2 Samuel 13 vemos cómo Amnón se obsesiona con Tamar. No la amaba, la deseaba. Su atracción no era espiritual ni emocional, era carnal, egoísta y destructiva. Y su falta de dominio propio fue alimentada por el consejo malicioso de un supuesto amigo. Jonadab, este hombre le dijo a Amnón que fingiera estar enfermo y pidiera que Tamar fuera a atenderlo. Y en ese momento, cuando ella estaba sola, vulnerable, sin sospechar el peligro, Amnón abusó de ella. Sí, esta es una de las historias más oscuras de la Biblia, pero también es una de las más necesarias para comprender por qué Dios corta ciertas relaciones, por qué interviene de manera radical y por qué permite la caída repentina de personas que estaban cerca de ti. Después de lo que hizo, Amnón ya no sintió amor, sino desprecio por Tamar. Su pecado reveló su verdadera naturaleza. Y lo que vino después fue el juicio de Dios. Absalón, hermano de Tamar, no olvidó lo que Amnón hizo. Durante 2 años guardó silencio, pero cuando llegó el momento, lo mandó a matar. ¿Y qué tiene que ver esta historia contigo? Mucho más de lo que parece. Porque hay personas que se acercan con intenciones ocultas, disfrazadas de cariño, amistad, incluso espiritualidad. Pero no están ahí para sumar, están ahí para consumir. Y cuando tú no logras ver el peligro, Dios, en su justicia, interviene. A veces no lo ves claramente, pero lo que sucede es que de repente esa persona cae.
Su máscara se rompe, su camino se desmorona, y sin que tú entiendas cómo se aleja de ti, y tú piensas que fue casualidad, pero no lo fue. Fue Dios actuando para cortar lo que podía destruirte. Si hoy miras hacia atrás y recuerdas una persona que estuvo muy cerca de ti, que tenía acceso a tu vida, a tu corazón, a tus pensamientos, y de pronto cayó, tropezó, se expuso o fue retirada del camino sin que tú lo provocaras, puede que no haya sido juicio humano, sino justicia divina. Dios ve lo que tú no ves. Dios escucha las conversaciones que tú no oyes. Dios discierne las intenciones que tú no alcanzas a identificar. Y cuando alguien amenaza tu propósito, tu santidad, tu paz o tu llamado, Dios no se queda de brazos cruzados. A veces, lo que tú llamas una pérdida fue en realidad una protección silenciosa. Y aunque la historia de Amnón y Tamar es dolorosa, también nos recuerda que Dios nunca permitirá que el mal siga impune. Tal vez hoy te duele la forma en que alguien se alejó. Tal vez aún no entiendes por qué esa persona se derrumbó justo después de haber estado tan cerca de ti. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no era para ti, no era parte de tu destino, y yo lo quité antes de que causara un daño irreversible. No llores por lo que Dios desmanteló. No te apegues a lo que Dios expuso. No añores lo que el cielo ya removió. El acceso a tu vida es sagrado. No todos merecen entrar. Escribe en los comentarios, Señor, protégeme de lo que mis ojos no pueden ver. Hazlo como un acto de fe. Al declarar esto, estás permitiendo que Dios sea el guardián de tus relaciones, que Él filtre quién entra, quién sale y quién permanece en tu camino. Y ahora, quédate conmigo, porque el próximo bloque revelará cómo incluso el silencio y la indiferencia de algunas personas pueden ser una estrategia divina para cortar una influencia oculta que tú aún no habías notado. El silencio de Dios en las relaciones. Cuando Él calla para que tú escuches con el alma, hay momentos en la vida en los que no sucede ningún conflicto. No hay traición evidente, no hay gritos ni discusiones. Simplemente la persona que estaba antes deja de estar, ya no llama, ya no busca, ya no responde, ya no se interesa. Y tú, desde el otro lado, comienzas a sentir esa frialdad que no se puede explicar. No hubo pelea, no hubo despedida, solo el eco de una distancia que duele más que 1000 palabras. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me ignora? Lo buscas, le hablas, insistes, pero no hay respuesta, y entonces en medio del silencio empiezas a sentir el abandono. Pero lo que tú no sabes es que ese silencio tal vez no vino de la persona, sino de Dios. Hay personas que no se alejan por voluntad propia, sino porque el cielo cerró su acceso a tu vida. Y la herramienta que Dios usa para ayudarte a soltar lo que no comprendes es el silencio. La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso en la historia de Sansón y Dalila. Sansón, ungido desde el vientre para ser juez de Israel, tenía una fuerza sobrenatural. Era un hombre elegido, con un propósito claro, pero había una grieta en su alma, su debilidad por mujeres con intenciones ocultas. Y así apareció Dalila, una mujer que se acercó con ternura, con dulzura, con una aparente devoción, pero que, en realidad, fue enviada para seducirlo y destruirlo. En Jueces 16 vemos cómo Dalila insiste una y otra vez para que Sansón le revele el secreto de su fuerza. Sansón juega, se burla, la engaña al principio, pero Dalila no se cansa. Ella lo acosa día tras día, manipulando, llorando, presionando, y Sansón, cegado emocionalmente, acaba entregándole lo más sagrado, su pacto con Dios. ¿Y qué hizo? Dalila lo vendió. Llamó a los enemigos, le cortó el cabello mientras dormía, y cuando él se levantó pensando que aún tenía la fuerza de antes,
El Señor ya se había apartado de él. Aquí hay algo que debemos entender. No toda persona que te muestra afecto está interesada en tu propósito. Algunos solo quieren saber tu secreto, tu debilidad, tus planes, tu unción, tu intimidad emocional. Y una vez que lo tienen, desaparecen. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Sansón hubiese buscado a Dios antes de entregarse a Dalila? Si hubiese orado, preguntado, discernido, y si Dios le hubiese dicho, aléjate, ella no es para ti, tal vez no lo habría escuchado. Tal vez su alma estaba tan apegada, tan necesitada de afecto, que no habría creído en esa advertencia. Y por eso muchas veces Dios no habla, solo se aleja. Permite que el silencio de esa persona te despierte. Permite que la indiferencia te sane del apego emocional. Permite que la distancia te obligue a mirar hacia arriba. Y cuando tú lloras por esa persona que ya no está, cuando sientes que todo se está enfriando y no sabes por qué, Dios está trabajando en silencio. Él sabe que si esa persona sigue cerca, afectará tu llamado. Él sabe que si sigues cediendo emocionalmente, perderás tu discernimiento. Él sabe que si no corta a tiempo, tú puedes entregarle tu propósito a alguien que no lo valora. El silencio no siempre es ausencia. A veces es protección. A veces es una alarma divina que dice, detente, esto no es lo que parece. Y lo más hermoso es que cuando Dios permite una desconexión en silencio, es porque está preparando una reconexión divina más adelante. Sansón, al final, fue restaurado. Dios no lo dejó avergonzado, su fuerza volvió, y con su último aliento, cumplió su propósito. Tú también puedes ser restaurado. Tú también puedes mirar hacia atrás y decir, gracias, Señor, por el silencio, porque cuando yo no entendía, tú me protegías. Hoy quiero que tomes una decisión espiritual importante. Dejar de perseguir a quienes Dios ya te quitó. No mendigues atención. No fuerces vínculos que el cielo ya canceló. No llores por silencios que son en realidad respuestas divinas. Escribe en los comentarios, Señor, ayúdame a entender tu silencio y confiar en tu protección. Y mientras lo escribes, siente cómo el Espíritu Santo limpia tu corazón de apegos innecesarios, te sana de vacíos mal interpretados y te prepara para los vínculos que sí traerán vida, propósito y paz. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque aprenderás cómo el rechazo humano, por doloroso que sea, puede ser la puerta que Dios usa para dirigirte al lugar exacto donde recibirás honra divina. El rechazo de David por su familia, cuando quienes te subestiman no saben a quién estás destinado a ser, uno de los dolores más silenciosos que puede atravesar el corazón de un hijo de Dios, es ser rechazado por su propia familia o por aquellos que deberían haberlo apoyado, no por enemigos declarados, sino por quienes crecieron contigo, te vieron crecer, te conocen, o al menos eso crees. Tal vez tú sabes lo que es ser el menos considerado. Tal vez has sentido que nunca fuiste la prioridad, que siempre elegían a otros antes que a ti, que cuando se repartía confianza, tú quedabas fuera. Que tu nombre jamás era mencionado cuando se hablaba de potencial, de liderazgo o de llamado. Y si eso te ha dolido, si cargas con heridas familiares o rechazos personales que aún hoy arden en tu interior, este mensaje es para ti, porque en la Biblia hay un hombre que fue ignorado, subestimado, invisibilizado por su propia casa. Y fue justamente a él a quien Dios eligió para reinar sobre una nación, David. En 1 Samuel 16, Dios le dice al profeta Samuel que ha desechado a Saúl como rey y que ha elegido a uno de los hijos de Isaí para ungirlo como nuevo líder de Israel. Samuel obedece, llega a la casa de Isaí, y el padre comienza a desfilar a sus hijos frente al profeta, con orgullo, con expectativa.
El primero, alto, fuerte, de buena apariencia. Samuel piensa, seguramente este es el ungido. Pero Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira Samuel 16:7. Isaí presenta 7 de sus hijos, todos los que a sus ojos eran dignos de estar frente al profeta. Pero se olvidó de uno, del menor, del pastor, del que estaba en el campo cuidando ovejas. Se olvidó de David, ni siquiera lo consideró, ni siquiera pensó en mencionarlo, ni siquiera creyó que valía la pena llamarlo. ¿Te das cuenta? El padre no vio lo que Dios ya había visto. La familia no creyó en quien Dios ya había elegido. Y Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y es entonces cuando Isaí, casi como disculpándose, dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y Samuel responde, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¡Qué poderoso! El que fue ignorado fue llamado con urgencia, el que fue rechazado fue honrado. El que estaba fuera fue traído al centro, y cuando David llega, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16:12. Aquel día, frente a la misma familia que lo había dejado fuera, David fue ungido rey de Israel. Y lo que parecía un rechazo injusto fue en realidad la estrategia de Dios para reservarlo, protegerlo y revelarlo en el momento justo. Querido oyente, si tú has sido despreciado, si te dejaron fuera, si te ignoraron, si te subestimaron, si nunca te invitaron a la mesa, no te angusties. Dios no necesita la aprobación de los hombres para llevarte al lugar que Él preparó para ti. El hecho de que otros no crean en ti no impide que Dios te haya elegido. El hecho de que no te reconozcan no cambia lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. El hecho de que te dejen fuera no significa que Dios te haya olvidado. Al contrario, a veces Dios permite ese rechazo para alejarte de ambientes donde no crecerías, donde tu identidad sería deformada, donde tu fe sería apagada. Porque Dios no quiere que llegues a tu propósito por el reconocimiento humano, sino por el respaldo divino. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que Dios no permitirá que se sienten a la mesa sin ti. No importa cuánto tarden, no importa cuánto te ignoren. Cuando llegue tu momento, nadie podrá ocupar el lugar que fue reservado para ti. Escribe en los comentarios, aunque me rechacen, Dios me eligió. Esa frase es un escudo espiritual. Escríbela con fe, declarando que el rechazo de los hombres no define tu valor, que tu llamado viene del cielo, y no te pierdas el próximo bloque, porque en él descubrirás cómo Dios a veces te separa de ambientes donde todo parece bueno, pero donde tu alma está en peligro. Un mensaje que abrirá tus ojos como nunca antes. La salida de José de la casa de Potifar. Cuando Dios te arranca de un lugar cómodo para salvar tu integridad, hay momentos en la vida en los que todo parece estar estable. No perfecto, pero soportable. No ideal, pero manejable. Lugares, relaciones o ambientes donde no hay un conflicto evidente, pero tampoco hay paz completa. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a acostumbrarte, te adaptas, te acomodas, te convences de que puedes quedarte ahí, aunque en el fondo sabes que algo no está bien. Lo que no entiendes es que esa comodidad disfrazada es muchas veces el preludio de una caída, de una trampa, de una desviación de tu propósito. Y si tú no reaccionas, Dios reaccionará por ti. Un ejemplo perfecto de esto lo vemos en la vida de José, el soñador. El joven que fue vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre y llevado como esclavo a Egipto. Allí,
en una tierra ajena, terminó en la casa de Potifar, un hombre de autoridad. Y aunque José era esclavo, la mano de Dios estaba con él. Potifar notó su integridad, su responsabilidad, su excelencia. Lo promovió, le confió toda su casa. José llegó a estar en una posición estable. No era libre, pero tampoco estaba sufriendo. No era el sueño que había visto, pero parecía un respiro. Y aquí es donde muchos fallan, porque cuando Dios te ha dado un propósito elevado, el enemigo no necesita destruirte violentamente. Le basta con acomodarte en un lugar que te aleje de tu destino sin que lo notes. Mientras José trabajaba fielmente en casa de Potifar, su esposa puso los ojos en él. Día tras día intentó seducirlo, pero José no cedió, no se dejó llevar. No traicionó a su Dios, hasta que un día ella lo agarró por la ropa y le exigió que se acostara con ella. Y José hizo lo que muchos no se atreven. Salió corriendo. En Génesis 39:12 dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. Pero eso no terminó bien. Humanamente hablando, ella lo acusó falsamente. Potifar se enojó y José fue enviado a prisión. Ahora pregunto, ¿fue justo? ¿Fue lógico? ¿Fue merecido? No, pero fue necesario. ¿Por qué? Porque mientras José permaneciera en esa casa, su integridad estaría bajo ataque constante. Mientras estuviera en ese ambiente, su llamado corría peligro. Y aunque la cárcel parecía un retroceso, era en realidad el puente hacia el palacio. Sí, Dios permitió que lo sacaran abruptamente de un lugar que parecía bendición, para proteger lo más valioso que tenía, su carácter, su pureza, su propósito. Y tal vez eso es lo que está ocurriendo en tu vida ahora. Tal vez Dios ha permitido que personas que parecían confiar en ti te rechacen sin razón, que ambientes donde sentías estabilidad de pronto se cierren, que relaciones que te daban seguridad terminen sin explicación. Y tú preguntas, ¿por qué, Señor, si yo estaba haciendo todo bien? Y Dios te responde, porque no quiero que te pierdas por algo que parece bueno, pero que no te lleva a donde yo quiero llevarte. Porque el enemigo no teme a los que tienen talento, teme a los que tienen integridad. Y si Dios ve que algo o alguien está en riesgo de corromper tu corazón, Él no lo pensará dos veces. Te sacará de allí, aunque al principio no lo entiendas. José tuvo que pasar por la injusticia, pero fue en la prisión donde conoció al copero del faraón. Y fue esa conexión la que, años después, lo llevó directamente a interpretar un sueño ante el rey y convertirse en gobernador de Egipto. Todo estaba conectado. Incluso el lugar donde parecía que todo se había perdido. Así actúa Dios. Él ve más allá. Él sabe lo que tú no sabes. Él te arranca de lo cómodo para empujarte hacia lo eterno. Por eso, si hoy estás llorando por una puerta que se cerró, por una persona que te soltó, por un ambiente que te expulsó, no te desesperes. Tal vez fue Dios protegiéndote de algo que tú nunca llegaste a ver. Escribe en los comentarios: prefiero ser incómodo en el propósito que cómodo fuera de él. Hazlo con fe, que sea tu declaración de madurez espiritual, porque Dios no te quiere en un lugar seguro, Él te quiere en el lugar correcto. Y en el siguiente bloque descubrirás cómo Dios puede usar hasta la enemistad de los poderosos para impulsarte a lugares donde tú jamás habrías llegado por tus propios medios. La persecución de Elías por Jezabel. Cuando los ataques son señales de que estás en el camino correcto, uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente es cuando, después de hacer lo correcto, de obedecer a Dios, de caminar en integridad, aparecen los ataques, las amenazas y los enemigos que parecen tener poder sobre nuestra vida. Y es en ese instante, cuando más estás haciendo las cosas bien, que te preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué?
si estoy sirviendo a Dios. Los problemas aumentan. ¿Por qué quienes tienen influencia están en mi contra? Pero lo que no sabes, lo que el enemigo quiere que no veas, es que ese ataque puede ser una señal de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Esto fue lo que vivió el profeta Elías, uno de los hombres más poderosos y valientes de toda la Escritura. Elías había sido usado por Dios para confrontar el pecado de una nación, para desenmascarar a los falsos profetas de Baal y para hacer descender fuego del cielo en el Monte Carmelo, mostrando públicamente que solo Jehová es Dios. Pero justo después de su mayor victoria espiritual, vino su momento más oscuro. Jezabel, la reina malvada, al enterarse de lo que Elías había hecho, envió un mensaje con una amenaza directa de muerte. En 1 Reyes 19:2, ella dijo: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Elías, que acababa de enfrentar a cientos de profetas falsos sin temer, ahora se llena de miedo y huye al desierto. Se esconde, se deprime, incluso le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cómo puede ser que un hombre tan ungido termine tan quebrado? Después de haber obedecido a Dios, la respuesta es espiritual, porque Jezabel no solo representa a una persona, representa un espíritu que ataca justo cuando estás a punto de entrar en la dimensión más alta de tu propósito. Y aquí viene la clave. Dios permitió la amenaza, no porque quería destruir a Elías, sino porque necesitaba aislarlo un momento, para revelarle lo que venía después. En medio del desierto, cuando Elías ya no tenía fuerzas, Dios lo alimentó con pan cocido sobre piedras calientes y con agua fresca. Y cuando Elías se acostó nuevamente, el ángel volvió por segunda vez. Esto nos enseña algo profundo. Cuando los ataques son intensos, las visitas celestiales también lo serán. Elías fue fortalecido en el desierto y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí, en una cueva, tuvo uno de los encuentros más personales con Dios. Dios no le habló en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto. Le habló en un silbo apacible y delicado, porque después del estruendo, Dios se manifiesta con ternura. Y fue allí donde Dios le reveló que no estaba solo, que había aún 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal y que tenía una nueva asignación: ungir a Eliseo como su sucesor. ¿Ves lo que pasó? Dios usó la persecución de Jezabel para sacar a Elías del monte de la fama y llevarlo al monte de la intimidad. Dios permitió el ataque para romper su agotamiento, revelarle el plan eterno y prepararlo para su legado. Querido oyente, si hoy estás siendo perseguido, atacado, malinterpretado o señalado por personas con poder, con voz, con influencia, no corras desesperado, no entres en pánico. Tal vez no estás siendo destruido, estás siendo redirigido. Dios puede usar incluso a tus enemigos para llevarte a tu lugar de destino. Puede usar el rechazo para conducirte al encuentro. Puede usar la amenaza para llevarte a su presencia. Y puede usar el ataque para revelarte el plan que aún no habías visto. A veces, las personas que Dios aleja de ti no se van en silencio. Te gritan, te humillan, te hacen sentir que sin ellos no podrás seguir. Pero en realidad, Dios está permitiendo que se manifiesten para que tú veas lo que siempre estuvo oculto. No eran aliados, eran Jezabel. Y Dios no quiere que compartas tu mesa con Jezabel. Él quiere que comas del pan del cielo. Escribe en los comentarios: aunque me ataquen, estoy en el camino correcto. Decláralo con fe. Escríbelo como una espada espiritual contra todo lo que se ha levantado para hacerte retroceder. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque vas a descubrir cómo Dios a veces permite que ciertos maestros o mentores se alejen porque ya no pueden enseñarte nada más. Y es hora de que entres a un nuevo nivel con Él, como
Tu guía directo. La separación entre Elías y Eliseo. Cuando Dios hace que tu mentor se aparte para revelarte algo mayor, uno de los vínculos más profundos que existen en el camino espiritual es el de un discípulo con su mentor. Es esa persona que te enseña, te guía, te forma, que ha visto tus inicios y ha creído en ti incluso cuando tú mismo no lo hacías. Pero también es cierto que hay momentos en la vida en los que Dios decide cortar esa dependencia espiritual para que empieces a caminar en una dimensión directa con Él. Hay una línea muy delgada entre honrar al instrumento que Dios usó para levantarte y quedarte estancado bajo su sombra, impidiendo que crezcas más allá de lo que te enseñó. Y esto fue lo que vivió Eliseo. Desde el momento en que Elías lanzó su manto sobre él, 1 Reyes 19:19, Eliseo lo dejó todo: familia, campo, comodidades, en futuro para seguir a su maestro. Fue leal, sirvió, aprendió, caminó con él en cada etapa, y su deseo más grande era recibir una doble porción del espíritu de Elías. Pero cuando ese momento se acercaba, Elías comenzó a alejarse. En Reyes 2 vemos cómo Elías le dice a Eliseo: «Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo responde: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Esto ocurre varias veces. Elías sigue caminando y cada vez le pide a Eliseo que se quede, pero Eliseo insiste: «No me iré de tu lado», hasta que llegan al lugar final. Y entonces Elías le pregunta qué quiere que haga por él antes de partir. Eliseo responde sin titubear: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías le dice que ha pedido algo difícil, pero que si logra verlo cuando sea quitado, lo recibirá. Y así fue. Un carro de fuego separó a ambos, y Eliseo vio cómo Elías era arrebatado al cielo. Gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y rasgó sus vestidos en señal de dolor, pero tomó el manto de Elías. Ahí terminó la etapa del aprendizaje y comenzó la temporada del legado. Dios permitió la separación, no porque Eliseo ya no necesitara cobertura espiritual, sino porque era el momento de caminar bajo una unción propia. Y muchas veces Dios hará eso contigo. Te quitará referentes, te separará de personas que admirabas, permitirá que ciertos mentores ya no estén disponibles, que ciertas voces ya no te acompañen, no porque fueron malas, sino porque Él quiere hablarte directamente. Hay un momento en tu caminar espiritual donde la dependencia humana estorba la comunión divina. Dios usó a alguien para llevarte hasta cierto punto, pero para lo que viene ahora, solo Él puede guiarte. A veces eso duele, porque es cómodo tener a alguien que te diga qué hacer. Es más fácil seguir a una voz conocida que aprender a escuchar la voz de Dios en lo íntimo. Pero es necesario. Dios no quiere que vivas de la fe prestada de otros. Él quiere darte tu propio manto, tu propia unción, tu propia comunión. Y cuando Dios permite que ciertos vínculos se corten, es porque te está graduando. Tú no lo ves aún, pero cuando las personas que te acompañaron empiezan a alejarse sin razón clara, cuando ya no puedes acceder a las mismas guías, cuando parece que todo se enfría, puede ser que el cielo está empujándote a mirar hacia arriba y no hacia los lados. Ya no necesitas caminar bajo el manto de otro. Dios está a punto de soltarte el tuyo. Eliseo no volvió a ver a Elías, pero a partir de ese momento, los milagros comenzaron a fluir a través de sus manos. El agua fue sanada, los profetas lo respetaron, los pueblos lo reconocieron, y todo comenzó después de la separación. ¿Te das cuenta? Lo que parecía pérdida era promoción. Lo que parecía abandono era el inicio de una nueva autoridad. Si hoy estás sintiendo que personas que fueron clave en tu crecimiento se están alejando,
Si ya no puedes depender de quienes antes te sostenían, no entres en tristeza. Estás entrando en madurez. Escribe en los comentarios: estoy listo para recibir mi propio manto. Escríbelo como un acto profético, como una señal de que estás dispuesto a caminar con Dios aunque todos los apoyos humanos desaparezcan. Y en el siguiente bloque entenderás cómo Dios usa incluso la traición de líderes espirituales para apartarte de ambientes religiosos donde ya no hay vida y llevarte a una relación más pura y personal con Él. La caída de Elí, cuando Dios permite que los líderes fallen para despertar tu verdadera comunión, este es uno de los temas más dolorosos y a la vez más transformadores que alguien puede experimentar en su camino de fe: ser herido, decepcionado o traicionado por un líder espiritual. Ese pastor, ese mentor, ese consejero, esa autoridad que debía protegerte, pero que terminó rompiendo tu confianza, dañando tu alma o incluso apagando tu fuego espiritual. Tal vez tú sabes lo que se siente. Tal vez tú pusiste tu corazón en manos de alguien que decía representarte ante Dios. Tal vez confiaste, serviste, creíste y un día todo se cayó. Y lo que más dolió no fue la traición en sí, sino la confusión espiritual que vino con ella. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no me protegió? ¿Cómo puede usar a alguien así? ¿Y ahora quién me guía? Dios sabía que esta herida sería difícil. Por eso nos dejó un ejemplo claro en las Escrituras: la historia de Samuel y el sacerdote. Elí. Samuel fue entregado al templo cuando era un niño, para ser criado bajo la tutela de Elí, el sumo sacerdote. Él debía enseñarle el camino, la voz de Dios, el servicio sagrado, y sin duda algo de eso hizo. Pero había un problema: Elí ya no oía claramente a Dios. Sus hijos, Ofni y Finés, sacerdotes como él, eran perversos, corruptos, deshonraban la casa del Señor. Y Elí, aunque lo sabía, no los corrigió con firmeza. En 1 Samuel 2:29, Dios le dice directamente: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Elí representa a esos líderes que en algún momento fueron fieles, pero dejaron que la corrupción espiritual los adormeciera. Y cuando esto ocurre, Dios comienza a levantar nuevas voces, aunque sean pequeñas, aunque nadie las reconozca. Aún Samuel era solo un niño, pero Dios comenzó a hablarle directamente a él. Una noche, Samuel oyó su nombre, corrió a Elí creyendo que lo había llamado, pero Elí le dijo: yo no te llamé. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, con cierta conciencia espiritual aún activa, comprendió: si vuelves a oír la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Samuel oyó la voz de Dios, sin intermediarios, sin filtros, sin estructura religiosa. Dios le habló directamente. ¿Y sabes qué fue lo primero que le dijo? Un juicio contra la casa de Elí. Dios comenzó la transición revelando que Elí ya no podía seguir representándolo. Y aunque Samuel estaba bajo su cobertura, Dios le dio un llamado propio, una conexión personal, una voz profética sin precedentes. ¿Te das cuenta? Dios no necesitó eliminar el templo para levantar a Samuel. Solo necesitó que Samuel empezara a escucharlo por sí mismo. Y lo mismo puede estar haciendo contigo. Quizá creciste bajo una autoridad que respetabas, amabas y que fue usada por Dios en un tiempo. Pero luego empezaste a notar incoherencias, actitudes que contradecían la palabra, silencios cómplices, conductas repetidas, manipulación espiritual. Y aunque tu alma gritaba, tu respeto no te dejaba hablar y te preguntabas: ¿cómo puedo honrar a Dios si estoy rodeado de deshonra? Dios no quiere que pierdas tu fe por culpa de los errores humanos. Dios no quiere que abandones tu llamado porque alguien te lastimó en su nombre. Dios no quiere que apagues tu fuego por ver altares contaminados. Él quiere que comiences a escucharlo por ti mismo.
que aprendas a discernir su voz en la intimidad, que busques su presencia sin intermediarios, que entiendas que tu relación con Él no depende de lo que haga o no haga un líder humano. A veces, Dios permite que esos líderes caigan, no para que los odies, sino para que salgas de esa dependencia y lo busques a Él directamente. A veces, Dios deja que te decepciones, para que despiertes, porque si tú te quedas en ese ambiente solo por tradición, por miedo o por comodidad, puedes terminar adorando al sistema más que al Dios que lo creó. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo se entristece, porque no fuiste llamado a seguir estructuras, fuiste llamado a seguir a Cristo. Escribe en los comentarios: aunque me fallen, yo seguiré escuchando la voz de Dios. Hazlo con firmeza, como una decisión de fidelidad, porque si el hombre falla, Dios sigue hablando. Y si hoy estás atravesando una decepción espiritual, quiero que sepas esto: Dios no te ha soltado. Él te está enseñando a caminar de su mano. Él está levantando tu oído profético. Él está entrenando tu discernimiento. No permitas que el error de otros te robe la pureza que Dios sembró en ti. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque descubrirás cómo Dios puede usar incluso la confusión relacional más dolorosa para hacerte más sabio, más fuerte y más libre. Sansón y la manipulación de Dalila. Cuando Dios permite el dolor emocional para mostrarte a quien nunca debiste confiar tu corazón. Hay heridas que no se ven, pero que duelen más que una herida física. Son las heridas del alma, las que se forman cuando alguien juega con tus emociones, con tus sentimientos, con tu vulnerabilidad. Y no se trata de cualquier persona, sino de alguien que supo llegar a tu corazón, que conocía tus puntos débiles, que ganó tu confianza, que te hizo sentir importante, valorado, amado, y luego te derribó. Cuando esa herida viene de una relación emocional profunda, sea romántica, una amistad intensa o una conexión de alma, la confusión espiritual que genera puede ser devastadora. Y en medio de ese caos interno, muchos preguntan: ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo permití que alguien así tuviera tanto poder sobre mí? ¿Por qué Dios no me avisó? La respuesta es dura, pero libertadora. Dios muchas veces sí avisa, pero nosotros estamos tan enfocados en lo que sentimos, que no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos está susurrando. Esto fue lo que vivió Sansón. Sansón no era un hombre cualquiera, era un nazareo consagrado a Dios desde el vientre de su madre, un juez de Israel, ungido con una fuerza sobrenatural que lo hacía invencible ante cualquier enemigo, excepto ante su propia debilidad emocional. Dalila entró en su vida no como un soldado ni como un enemigo declarado, sino como una mujer atractiva, encantadora, seductora. Pero detrás de su belleza, Dalila escondía una agenda perversa: entregarlo a los filisteos. En Jueces 16 vemos cómo, una y otra vez, Dalila le pregunta a Sansón cuál es el secreto de su fuerza, y aunque él lo oculta al principio, ella insiste, llora, manipula, finge dolor. Le dice que si no confía en ella, no lo ama. Y Sansón, cegado emocionalmente, se rinde, le entrega su secreto, le entrega su pacto, le entrega lo único que jamás debió revelar. Y Dalila lo traiciona, llama a los enemigos, lo duerme sobre sus rodillas, y mientras él duerme le corta el cabello, y con él su fuerza. Cuando los filisteos lo capturan, le sacan los ojos. Sí, le quitan la vista. Y aquí viene una enseñanza poderosa. Sansón perdió la vista física, pero comenzó a ver espiritualmente. Porque a veces Dios permite que caigas, que llores, que sufras, para que por fin abras los ojos, para que veas que lo que parecía amor era manipulación, que lo que parecía conexión era una trampa,
que lo que tú sentías como destino era una distracción del enemigo. Dios no dejó de amar a Sansón, Dios no lo abandonó. De hecho, en la prisión su cabello volvió a crecer y con él la fuerza, la comunión, el llamado. Sansón murió en su última batalla, pero restaurado. Y aunque el precio fue alto, su historia nos enseña que el dolor emocional puede convertirse en la plataforma para el despertar espiritual. Tal vez tú, como Sansón, entregaste tu fuerza a la persona equivocada. Confiaste demasiado, te ilusionaste, idealizaste, y ahora solo queda el vacío, la herida, la traición. Pero Dios quiere hablarte hoy. No estás destruido, solo estás despertando. No eres tonto, no eres débil. Solo estabas ciego por emociones que dominaron tu discernimiento. Y Dios permitió que el engaño se manifestara no para destruirte, sino para liberarte, para que no vivas atado a un lazo que iba a cortarte el llamado, para que no termines construyendo tu vida con alguien que el cielo jamás aprobó, para que como Sansón puedas levantar tu alma desde las ruinas y cumplir el propósito eterno que te fue entregado desde antes de nacer. Escribe en los comentarios: gracias, Señor, por abrir mis ojos antes de que fuera tarde. Hazlo con fe. Escríbelo como un acto de restauración, porque Dios te está sanando. Y también te está preparando para que la próxima vez tus emociones no elijan, tu espíritu sí. Y en el siguiente bloque vas a descubrir cómo Dios también te protege a través del desierto emocional, separándote de todo lo que parecía necesario, para mostrarte que lo único que necesitas es su presencia. El desierto de Moisés. Cuando Dios te separa de todos para hablarte solo a ti, hay momentos en los que, de un día para otro, todo cambia. Personas que antes estaban siempre disponibles, ya no lo están. Relaciones que parecían inquebrantables se enfrían. Círculos donde te sentías valorado te dan la espalda. Te encuentras solo, confundido, preguntando al cielo: ¿por qué me quedé sin nadie? ¿Por qué me alejaron si yo solo quise hacer el bien? ¿Por qué me siento tan solo, tan desconectado de todo y de todos? Y es ahí, en ese silencio, en esa soledad impuesta, que Dios comienza a hablar, porque lo que tú llamas abandono, Dios lo llama desierto, y uno de los hombres que mejor comprendió esto fue Moisés. Moisés había crecido como príncipe en Egipto. Era fuerte, inteligente, educado, criado en la casa de Faraón. Tenía prestigio, poder y acceso. Pero un día, al ver la injusticia cometida contra uno de los suyos, reacciona impulsivamente y mata a un egipcio. La noticia se corre. El pueblo que debería defenderlo lo rechaza. Faraón, que debería protegerlo, quiere matarlo. Y Moisés, en un solo día, pasa de ser alguien con posición a ser un fugitivo. Corre, escapa, se esconde y llega al desierto de Madián. Allí pasa 40 años, años de anonimato, años de silencio, años donde nadie lo llama, donde nadie lo honra, donde parece que su vida quedó enterrada, pero en realidad estaba siendo desenterrado por Dios, porque fue en ese desierto, en esa soledad absoluta, donde Moisés se encontró con la zarza ardiente y por primera vez escuchó la voz de Dios directamente. Dios no lo llamó en el palacio. Dios no le habló cuando estaba rodeado de gente. Dios esperó a que estuviera completamente solo para revelarse y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Ese suelo árido, solitario, olvidado por todos, se convirtió en un altar, porque cuando todo el mundo se aleja, Dios se acerca. Y aquí hay una verdad profunda para ti hoy. Dios no te dejó solo, te apartó para hablarte.
te separó de personas, ambientes, relaciones, círculos, para que dejes de escuchar tantas voces y empieces a oír solo la suya. Porque hay momentos en los que el ruido de la compañía estorba la claridad de la revelación. Y para Dios, hablar contigo como con Moisés necesita que estés descalzo, sin máscaras, sin filtros, sin distracciones. Tal vez tú hoy estás en ese desierto. Nadie te llama, nadie te busca, pocos entienden lo que vives, sientes que quedaste fuera de todo. Pero el cielo te dice, estoy aquí, no es castigo, es encuentro. No estás perdido, estás siendo preparado, porque después de ese encuentro con Dios, Moisés regresó con autoridad. Ya no era un fugitivo, era un enviado. Ya no huía de Egipto, iba a liberarlo. Y eso mismo está ocurriendo contigo. Dios te ha estado separando no para olvidarte, sino para equiparte, no para castigarte, sino para entrenarte, no para que llores por lo que perdiste, sino para que entiendas que su presencia es suficiente. Y cuando aprendas a estar solo con Él, ya no necesitarás la aprobación de nadie, porque el verdadero poder no está en quien te acompaña, sino en quien te respalda. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Escribe en los comentarios, mi desierto es mi altar y Dios está conmigo aquí. Decláralo con fe. Escríbelo como una afirmación de que este tiempo no será desperdiciado, sino consagrado. Porque cuando salgas de este desierto no serás el mismo. Saldrás con visión, saldrás con fuego, saldrás con autoridad. Y en el próximo bloque entenderás cómo Dios también te protege separándote de alianzas que parecen bendición, pero que solo buscan manipular tu propósito para su propio beneficio. Josafat y la alianza con Acab. Cuando Dios corta relaciones que disfrazan manipulación de compañerismo, hay momentos en la vida espiritual en los que un creyente sincero, con el corazón limpio y las mejores intenciones, puede terminar envuelto en alianzas que no fueron establecidas por el cielo, sino permitidas por el alma. Y lo más peligroso de esas alianzas no es lo que se ve de forma superficial, sino lo que se oculta bajo el manto de la apariencia. Porque existen relaciones que parecen estar construidas sobre la fe, sobre la unidad, sobre el respeto mutuo y la supuesta misión compartida, pero que en realidad solo sirven para desviar el propósito divino, para contaminar el discernimiento espiritual y para llevar al creyente bien intencionado a lugares donde Dios jamás quiso que estuviera. Y uno de los ejemplos más claros y a la vez más inquietantes que encontramos en la Escritura es el del rey Josafat, un hombre temeroso de Dios, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, que caminó en integridad, que fortaleció la fe en Judá, pero que cometió un error. Se alió con el rey Acab, gobernante de Israel, un hombre rebelde, corrupto, manipulado por su esposa Jezabel y completamente alejado de los caminos del Señor. Esta alianza, que a simple vista parecía estratégica, basada en la unidad entre reinos hermanos, fue en realidad un lazo de contaminación espiritual que Dios nunca aprobó, pero que permitió para dejar una lección eterna. Josafat no discernió el peligro oculto bajo la cortesía de Acab, no vio el espíritu de manipulación que se escondía detrás de las palabras políticas y los gestos amables, y por confiar en un hombre impío, terminó acompañándolo en una guerra que no le correspondía, luchando una batalla que no le había sido ordenada, exponiéndose a una muerte que no era parte de su destino. En 2 Crónicas 18, leemos cómo Acab invita a Josafat a unirse con él en la batalla contra Ramot de Galaad. Y Josafat, sin consultar primero al Señor, responde rápidamente con una frase que revela su ingenuidad espiritual. Yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y aunque luego pide que consulten a Dios, lo hace después de haber comprometido su presencia y no antes, revelando una debilidad que muchos aún hoy tienen, la de aceptar conexiones por emoción antes de orar por dirección. Lo que ocurre a continuación es una escena espiritual que debe encender alarmas en cada corazón sensible. Acab manda llamar a 400 profetas, todos alineados con su voluntad, todos dispuestos a decirle lo que él quería, oír, todos ciegos, vendidos, sin revelación, repitiendo con una sola voz: sube, que Dios te dará la victoria. Pero Josafat, con el poco discernimiento que aún quedaba encendido, pregunta: ¿no hay aquí aún algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? Y Acab responde con molestia, revelando su rechazo hacia la verdad. Sí, hay uno, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre malas. Su nombre era Micaías, un verdadero profeta del Señor, que fue golpeado y encerrado por decir la verdad que nadie quería oír, que esa batalla terminaría en derrota y que Acab moriría. Aún así, Josafat siguió adelante. Entró en la guerra. Se vistió con sus ropas reales, y Acab, cobardemente, pidió que él fuese el blanco del ejército enemigo. Solo la misericordia de Dios salvó la vida de Josafat, quien clamó en medio del campo de batalla, y el Señor intervino para librarlo de una muerte segura, pero la alianza ya había dejado una marca. Josafat regresó humillado, confundido, y fue reprendido por el profeta Jehú, quien le dijo en Crónicas 19:2, «¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Por esto ha salido de delante de Jehová enojo contra ti». ¿Y qué nos dice esto a ti y a mí? Nos dice que no toda conexión que parece buena es de Dios. Nos dice que no toda alianza estratégica está respaldada por el cielo. Nos recuerda que hay personas que se acercan a nuestra vida con palabras suaves, con promesas de unidad, con apariencia de compañerismo, pero que en realidad buscan utilizar nuestra integridad para darle legitimidad a su rebelión, nuestra fe para cubrir su impiedad, nuestra presencia para adornar su desobediencia. Y si no discernimos a tiempo, podemos terminar peleando batallas que no son nuestras, vistiendo armaduras que Dios no nos pidió, y rodeados de voces que solo confirman lo que el alma quiere oír, pero que el espíritu sabe que no es verdad. Dios, en su misericordia, muchas veces interrumpe este tipo de relaciones antes de que nos arrastren a la ruina, y lo hace de maneras inesperadas. Una conversación tensa, un desacuerdo inexplicable, una traición súbita, una distancia repentina. Y aunque al principio nos duele, más tarde entendemos que fue un acto de intervención divina. Porque hay personas que, aunque estén en el altar, aunque digan el nombre de Dios, aunque parezcan piadosas, están operando desde una motivación impura, desde un corazón no arrepentido, desde una agenda personal, y el Espíritu Santo, que en todo lo ve, se encarga de cortar esa alianza antes de que el fuego extraño consuma nuestro llamado. Por eso, si en algún momento Dios te separó de alguien que parecía bendición, pero con quien cada paso te llevaba más lejos de tu propósito, no lo lamentes, agradécelo, no llores por esa ruptura, adóralo. Porque si Josafat, siendo un hombre temeroso de Dios, pudo ser engañado por una alianza equivocada, cualquiera de nosotros puede caer en ese error. Pero gracias al Señor, que no solo bendice, también protege, que no solo abre puertas, también las cierra, y que cuando es necesario nos saca de guerras ajenas, aunque tengamos que regresar heridos, para que recordemos que la única alianza que nunca falla es la que hacemos con Él. Escribe en los comentarios: Señor, rompe toda alianza que me aleje de tu propósito. Escríbelo con el corazón rendido.
Que sea un acto de humildad espiritual, un grito silencioso que diga: prefiero la soledad contigo que la compañía con quienes no te honran. Porque la próxima vez que una conexión se rompa sin explicación, tal vez ya no preguntes ¿por qué pasó esto?, sino que levantes tus manos al cielo y digas: gracias, Señor, por intervenir antes de que fuera tarde. Y en el siguiente bloque veremos cómo Dios no solo corta vínculos para protegerte, sino que también te recompensa por cada persona que perdiste en su nombre y te da mucho más de lo que imaginaste cuando pensabas que te habías quedado solo. La restauración de Job. Cuando Dios te devuelve más de lo que perdiste por fidelidad, hay momentos en los que obedecer a Dios te costará personas, lugares, etapas y vínculos que marcaron tu historia, decisiones que nacen de un acto profundo de fe y entrega. Cuando te das cuenta de que no puedes seguir caminando con alguien que no honra lo que tú honras, ni compartes lo que tú cargas espiritualmente, y entonces, con el alma temblando, sueltas lo que amas para abrazar lo que Dios ha determinado. Pero esa renuncia duele mucho, porque en el instante en que se rompe una conexión significativa, se activa en el corazón del creyente una sensación de vacío, de pérdida, de soledad e incluso de fracaso. Y es allí donde el enemigo susurra mentiras, intentando convencerte de que esa pérdida fue en vano, que jamás volverás a encontrar algo similar, que lo que se fue era lo mejor que podrías haber tenido. Y si tú estás en ese punto, mirando los escombros de una relación que Dios derribó, sintiendo que tu obediencia te dejó solo, que por hacer lo correcto perdiste lo que más valorabas, entonces hoy quiero llevarte al testimonio de un hombre que lo perdió todo y que, por mantenerse firme, vio la recompensa multiplicada por el cielo mismo. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía una vida bendecida, familia, riqueza, salud, reputación, pero en un día oscuro todo se desmoronó. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud y lo más difícil, fue abandonado emocionalmente por quienes debían sostenerlo. Su esposa, quebrada por el dolor, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron injustamente, diciéndole que todo era castigo por algún pecado oculto. Y así, Job se encontró solo, confundido, herido y en silencio. Pero aún en ese valle de lágrimas, Job no soltó su integridad. No negó a Dios, no maldijo su nombre, no vendió su alma por explicaciones humanas. En lugar de eso, abrió su corazón en honestidad total, clamó, lloró, se quebró, pero nunca se soltó del cielo. Y aquí ocurre lo que marca un giro eterno en su historia. En Job 42, después de que Dios mismo lo confronta, lo corrige y lo afirma, Job se humilla aún más, reconoce la grandeza del Señor y ora por aquellos que lo acusaron. En ese acto de perdón y obediencia, algo en el mundo espiritual se activa. La Biblia dice en Job 42, post 10, «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». ¡Qué declaración poderosa! Cuando Job soltó la amargura, cuando entregó la herida, cuando no permitió que la traición y la pérdida deformaran su fe, entonces Dios lo restauró. Y no solo le devolvió lo perdido, le dio el doble, porque nuestro Dios no es solo el Dios que corta lo que estorba, es el Dios que recompensa lo que dolió soltar. Es el Dios que devuelve lo que el enemigo robó. Es el Dios que multiplica lo que parecía terminado. Tal vez tú aún estás en el capítulo de la pérdida. Tal vez tus amigos se apartaron. Tu familia te criticó. Una relación profunda se quebró. Una persona que amabas desapareció. Y piensas que todo se fue. Pero escucha esto, Dios vio tu obediencia,
Vio cómo soltaste lo que Él te pidió. Vio cómo lloraste en secreto mientras decías sí a lo que tu carne quería decir no. Vio cómo fuiste fiel en medio del fuego, y Él no se ha olvidado. Él no ignora tu entrega. Él tiene preparada una restauración que no será solo emocional. Será espiritual, material, profunda, completa. La clave es esta: espera con fe y sin resentimiento. No reclames lo que Dios quitó. No mires hacia atrás con nostalgia por lo que el cielo ya canceló. No trates de revivir vínculos que fueron cortados por protección, porque si Job hubiera seguido lamentando lo perdido, no habría podido abrazar lo nuevo, y lo nuevo era doble. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y tu amor por su nombre. Él honra a quienes le honran, y cuando Dios devuelve, lo hace de tal forma que todo lo vivido cobra sentido. Tu proceso no será en vano. Tu pérdida no fue el final. La temporada de restauración está cerca. Escribe en los comentarios: Dios me devolverá el doble de lo que solté por obediencia. Escríbelo como una declaración profética, porque tu fe no termina en las ruinas, comienza en la restitución. Y en el próximo bloque, la gran conclusión de este estudio. Entenderás cómo todo lo que viviste fue parte de un diseño sagrado, y recibirás un llamado final que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy especial. No eres como los demás. Muy pocos llegan al final de un estudio como este. Muchos comienzan, pocos perseveran. Muchos escuchan, pocos profundizan. Pero tú decidiste quedarte, escuchar, abrir tu corazón, reflexionar palabra por palabra y dejar que el Espíritu Santo te hablara en cada escena bíblica, en cada historia, en cada enseñanza. Y eso no es casualidad, es señal de que tu alma está despierta, sedienta, deseosa de escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Hoy has sido parte de algo mucho más grande que un simple video. Has recorrido un camino de revelación espiritual, donde descubriste que Dios te ha estado protegiendo incluso en momentos que tú interpretaste como abandono. Que el rechazo que sufriste muchas veces fue dirección divina, y que las personas que salieron de tu vida tal vez estaban bloqueando lo que el cielo quería hacer contigo. Quizás lloraste por conexiones que ya no existen. Quizás aún te duele haber soltado a quien tanto querías. Quizás todavía tienes preguntas sin respuesta. Pero ahora sabes algo que cambia todo. Si fue Dios quien lo quitó, entonces era necesario. Y si tú obedeciste aunque doliera, entonces lo que viene será mucho mayor que lo que se fue. Porque Dios no arranca lo que no estorba. Dios no separa sin propósito. Dios no duele sin sanar. Y cuando Él corta una relación, una conexión, un lazo, es porque está liberando tus manos para que puedas abrazar algo más alto, más limpio, más eterno. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este estudio te habló al corazón, si sentiste que Dios te reveló cosas que necesitabas oír, escribe en los comentarios esta frase final como testimonio de tu compromiso espiritual. Señor, gracias por cada persona que sacaste de mi vida para proteger mi propósito. Escríbelo con fe, como un acto simbólico de que hoy comprendes que lo que perdiste era, en realidad, lo que Dios te quitó para que pudieras avanzar. Además, esta frase nos ayudará a identificar a aquellos que llegaron hasta el final del video y nos permitirá orar por ti, por tu proceso y por tu restauración. Y si aún no lo hiciste, te invito a dar like a este video. No es un simple clic. Es una forma de decirle a YouTube que este contenido tiene valor y que debe llegar a más personas que hoy están llorando por relaciones que no comprenden y que necesitan urgentemente una palabra como esta. Tu like puede ser el puente entre una persona rota
y un mensaje que la sane. Y por favor, suscríbete al canal. Este espacio no es un canal más, es una comunidad espiritual, un refugio para quienes no tienen iglesia, para quienes buscan a Dios desde el lugar donde están y para quienes necesitan estudios como este para seguir firmes en la fe. Si tú formas parte de esta comunidad, activa la campanita y mantente conectado. Comparte este video con alguien que lo necesite. Sé instrumento, sé luz, sé voz. Tal vez esa persona aún no entiende por qué se quedó sola, y este mensaje será la llave que abra sus ojos. Detente por un momento, respira hondo, cierra tus ojos, piensa en cada rostro que alguna vez fue parte de tu historia, personas que amaste, que ayudaste, que abrazaste, que oraste por ellas, que lloraste por ellas, que tal vez aún extrañas. ¿Recuerda sus nombres, sus palabras, los momentos compartidos? Ahora, con todo respeto y con el corazón lleno de compasión, te digo, no todas esas personas fueron parte de tu propósito eterno. Algunas solo fueron parte del proceso. Algunas vinieron como lecciones, otras como pruebas. Algunas vinieron a empujarte hacia Dios y otras vinieron para que tú aprendieras a elegir a Dios por encima de cualquier persona. Y eso no te hace menos espiritual, no te hace menos amoroso. Al contrario, te hace sabio, te hace maduro, te hace obediente, porque el verdadero crecimiento espiritual no se mide por cuántas personas tienes a tu lado, sino por cuán dispuesto estás a caminar solo, si eso significa caminar con Dios. Hoy es el día en que dejas de culparte por lo que se rompió. Hoy es el día en que dejas de correr detrás de quienes ya no te valoran. Hoy es el día en que perdonas, sueltas, entregas y avanzas, porque tu futuro no está en quienes se fueron, está en aquel que nunca te ha dejado. Y ese Dios que nunca se fue, hoy te abraza, te consuela, te limpia el corazón, te levanta y te promete lo que viene será mejor, porque ahora estás más liviano, porque ya no cargas relaciones que te lastimaban, porque ahora tus oídos están libres para escucharme a mí. No tengas miedo de comenzar de nuevo, no tengas miedo de volver a confiar, pero esta vez, guiado por el Espíritu Santo. No tengas miedo del silencio, ni de la soledad, ni de las noches donde parece que nadie está, porque en esas noches Dios ha estado más cerca de ti que nunca, y aunque no lo veías, Él estaba cortando lo que debía ser cortado, para hacer espacio para lo que está por llegar, y lo que está por llegar lleva tu nombre escrito en los cielos, así que quédate un momento más. No te vayas todavía. Deja que la música de fondo llene tu atmósfera. Quédate en silencio. Medita y haz una oración de gratitud. Solo di, Señor, gracias por amarme tanto, que incluso quitaste de mi lado lo que yo no tenía fuerzas para soltar. Hoy te bendigo por tu amor que corrige, por tu mano que separa, por tu sabiduría que me cuida cuando yo no sé cómo cuidarme. Hoy descanso en ti. Quédate unos minutos más. No interrumpas esta conexión. No cierres la ventana todavía. Solo respira, adora y deja que esta verdad quede grabada en tu alma. Todo lo que se fue dejó espacio para que Dios venga.